Buenos días, chicas. Adri, vale, mire, Adri, vale. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo las trata el frío? Ay, Una congelación. muchísimo frío, efectivamente. Una edad ya no está para los frentes fríos. La edad, están bien jóvenes todas ustedes. Han de tener como menos, por lo menos menos de 25 años, todas tienen. ¿No, vale? No. Entonces eres ¿De como, cuántos me veo? pues yo te calculo como unos 20, 19. ¿Ya ves? Entonces, por lo menos son menores todas. Entonces no les puede doler la Hágame la rodilla. buena, que tenga yo 20. ¿No, vale? ¿Me equivoqué? Dios mío. Ha de ser Photoshop su cámara entonces, porque No, tampoco. porque no puede ser posible. Buenos días. Las Colágeno cremas, puro, las dice. cremas, la Así buena mismo. vida, el cero alcohol, todo eso. ¿No tienes hijos, vale? ¿Sí? ¿Sí? No, pues no puede ser posible. Entonces yo te calculé mal. Hagamos de cuenta que sí tienes como 20 años, no te preocupes. Ah, ok. Pero no les puede doler toda la rodilla. Por lo menos si son menos de 30 años, no les puede doler la rodilla aún, ¿eh? Sí, ya. Ya les duele la rodilla. Ujú. Muy bien, chicas. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. A partir de hoy con las clases, ustedes van a exponer la enfermedad y vamos a hacer una retroalimentación con lo mío. Ya no les voy a repetir la clase otra vez con una exposición. Como ya el examen ahora va a venir con casos clínicos, mi retroalimentación va a ser con un caso clínico de lo que hayamos visto, ¿sale? Para que más o menos se vayan ahí fogueando con lo que se va a hacer en el examen, ¿vale? Entonces, no van a ser tan difíciles los casos, nada más hay que estudiar, son buenas alumnas, entonces nada más hay que ponerse a estudiar. Vamos entonces a iniciar con la clase del día de hoy, que es el síndrome de Down, que le toca a su compañera Lynette. Muy bien, Lynette. Échele de su ronco pecho. Y si es ronco, porque hoy hace frío. Bueno, pues yo les voy a presentar lo que es el síndrome de Down. Primeramente, pues vamos a ver la definición. El síndrome de Down, SD, también llamado trisonomía 21, es la causa más frecuente del retraso mental identificable de origen genético. Se trata de una anomalía cromosómica y se caracteriza por una apariencia física típica, discapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo, que bueno, ya vamos a ir desglosando un poco más sus características que tienen los pequeños con síndrome de Down, pero por mientras aquí pues les puse una imagen. Perdonen mi gallo. Aquí tenemos pues todos los cromosomas que un recién nacido, un neonato pueden tener, y el que está cerrado en circulito, pues es un, esa es la afección o también, bueno, la que causa lo que es el síndrome de Down. Aquí como podemos ver, pues todos están de dos o en parejas, a excepción del cromosoma 21, entonces por eso también así se le conoce como trisonomía 21, debido a que pues en lugar de ser dos, hay uno de más. Y eso es lo que pues desencadena el síndrome de Down. Así es. Entonces, ya nos dijo varias características importantes su compañera Lynette. Se llama trisonomía 21 porque justamente en la porción 21, en los cromosomas 21, en lugar de haber dos pares, hay tres cromosomas en ese número de 21, ¿sale?
Pueden ser por diferentes causas, porque haya un cromosoma de más o porque haya una traslocación del cromosoma, es decir, de algún lado de esta parte se trasloca hacia acá. Y tiene tres características importantes en general, que ahorita las va a describir Janet, pero tiene tres características. Tienen una apariencia física típica. Yo creo que todo el mundo hemos visto por lo menos un paciente con un síndrome de Down. Hay diferentes, no síndromes de Down, pero hay diferentes afecciones con apariencia típica. No todos tienen la misma apariencia física típica, ni tampoco la discapacidad intelectual, ni el retraso del desarrollo, el retraso psicomotor, que sería la palabra más correcta, un retraso psicomotor. No todos lo tienen así en grande, hay unos que tienen muy poquitas afecciones y hay unos que pues tienen la mala suerte y tienen todas las afecciones sabidas y por haber del síndrome de Down. Entonces tiene esas tres características importantes que nos pone aquí su compañerita: apariencia física típica, discapacidad intelectual y retrasos psicomotor o del desarrollo. Muy bien, continuamos, Lina. Bueno, como primeros factores de riesgo, podemos encontrar la edad avanzada de la madre. Ya lo habíamos visto o platicado en clases anteriores que después de cierta edad las mujeres producen óvulos ya maduros, entonces ya no son tan adecuados para la fecundación o para, como lo quieran llamar, para el albergue de un producto. Ya no estamos aportando como mujeres nutrientes suficientes para el producto. Entonces, si nosotros nos embarazáramos de arriba de los 35 años, correríamos una probabilidad de que tuviéramos un hijo con un síndrome de Down. Sin embargo, también se ha visto que en algunas madres menor a los 35 años también existe una posibilidad de que pueda tener un producto con síndrome de Down. Ser portadores de la translocación genética para el síndrome de Down. Esto ya sea de que hayamos tenido algún familiar, no sé, que tengamos algún sobrino con síndrome de Down, que el abuelo sea, pues igual tenga alguna genética, etcétera, ¿no? O sea, que sea genético o hereditario este síndrome de Down, algún familiar. También el haber tenido un hijo con síndrome de Down. Si nosotros ya tuvimos un hijo con síndrome de Down, no sería tan como que tan 100% la probabilidad de que tengamos otro hijo con síndrome de Down, sino que corre un 50 y un 50% de que igual pues sea el riesgo, así también como pues el consumo o no una adecuada alimentación. Si nosotros ya somos unas mujeres arriba de 35 años y no llevamos unos cuidados prenatales adecuados, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, etcétera, son factores también importantes que debemos de tomar en cuenta para que nosotros pues no tengamos un producto con síndrome de Down. Así es. ¿Alguien más encontró algún otro factor de riesgo para síndrome de Down, chicas? Aparte de los que nos acaba de mencionar Linet. Mire, dice que no. Por allá, ¿alguien más? Ok, esos tres factores importantes que nos acaba de mencionar su compañera, efectivamente. La edad materna avanzada es el factor más predisponente para que pueda tener un bebé con el síndrome de Down, ¿sale? Entonces, aquí mamás con edades mayores a 35 años, y creo que lo veíamos en epidemiología en el semestre pasado con la norma oficial mexicana de la embarazada. Pacientes con mayores de 35 años tienen muchas complicaciones, muchas, y entre ellas precisamente es el síndrome de Down y otros tipos de síndrome. Madres añosas, como lo describe la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que son mayores a 35 años, tienen ese riesgo. Hay riesgo también entre la edad fértil, entre los 18 y los 34.11 años de edad, que puedan padecer o tener un niño con síndrome de Down. Sí, es poco frecuente. Tendrían que aunarse a otro factor de riesgo que es el 2 y el 3 que nos puso aquí Linet para que pueda presentarse.
A veces puede no existir ningún otro factor de riesgo y puede ser que la mamá esté en edad fértil y que aparezca el síndrome de Down por alguna alteración cromosómica en el óvulo. Entonces, y pacientes también menores de 18 años también ya se han descrito que aparecen pacientes con síndrome de Down. También es muy poco frecuente, es más frecuente que encontremos mamás mayores de 35, comúnmente después de los 40 años, con bebés o hijos con síndrome de Down. El ser portadora de la translocación genética, como les mencionaba, que se pase un cromosoma de más al óvulo en lugar de tener, ¿cuántos cromosomas tiene que tener un óvulo y un espermatozoide, chicos? ¿Cuántas, chicos? 46. ¿Pero un óvulo? Ah, El 46 en general tiene una célula, pero el óvulo y el espermatozoide, ¿cuántos cromosomas tienen? 23. 23, efectivamente. 22 cromosomas en general y uno sexual, ya sea la X o la Y. Entonces, a veces existe esa translocación que en lugar de tener 23 cromosomas, el óvulo tiene uno de más y tiene 24 cromosomas. Se junta con los 23 cromosomas de papá y entonces tenemos ahí la trisonomía 21. ¿Sale? Entonces, es donde tenemos precisamente las alteraciones genéticas, porque es genético, puede ser hereditario precisamente. Por eso nos decía aquí el punto número 3, que haber tenido un niño o un hijo con síndrome de Down. Por eso, porque puede ser genético y hereditario en algún momento. No quiere decir que si yo ya tuve un bebé con síndrome de Down, el siguiente o los siguientes me vayan a salir con síndrome de Down. No, pero hay una cierta probabilidad en la que sí pueda aparecer otro bebé en esa misma familia con síndrome de Down. Y bueno, tener algún pariente que tenga ese tipo de síndromes o que tengan varios síndromes diferentes que puedan tener precisamente el riesgo de tener un pacientito con este tipo de patología. Entonces hay que investigar precisamente en, en la edad gestacional a nuestras pacientes, sobre todo en toda esta parte. Y más si las pacientes son mayores de 35 años, muchísimo más investigar y tenerla así con el foco, porque si no se puede volver en algún momento alguna patología. Muy bien, Estelina. Continuamos. Bueno, su etiología, en el 95% de los casos del síndrome de Down se produce por una trisonomía del cromosoma 21, como ya lo vimos anteriormente, debido generalmente a la no disyunción meiótica en el óvulo. El 4% se debe a una translocación robertsoniana entre el cromosoma 21 y otro cromosoma acrocéntrico que normalmente es el 14 o el 22. Y en el 1% de los pacientes representa un mosaico con rápido cariotipo normal y trisonomía 21, como ya nos lo explicó el profesor. Así es, un cromosoma se puede ir hacia otro lado, comúnmente del 14 al 22, en lugar de estar en su posición 14 y 22, pasa hacia lo que es el cromosoma 21 y ahí es donde tenemos la trisonomía o la translocación en general genética, que en lugar de que el óvulo tenga los 23 cromosomas, tiene 24 cromosomas más los 23 del papá, formamos la trisonomía 21. Entonces, eso es lo que puede pasar precisamente con nuestros bebés que tienen este tipo de enfermedad. Y bueno, la disyunción meiótica, recuerden que había dos divisiones celulares, la mitótica, que es la que todas las células en general hacen, y la meiosis, que son las células gaméticas o gametos, que son los óvulos y los espermatozoides. Y en lugar de tener una buena división, que tenga 4 hijas células no idénticas con 23, 23, 23, 23 cromosomas, una de ellas, en lugar de tener 23, tiene 24 y otra de ellas tiene 22 y la otra 23, 23. Y ahí es donde podemos tener otras enfermedades. 23 con la trisonomía y 22, si nada más tiene 22 cromosomas ese óvulo y se junta con otro espermatozoide que tiene 23, solamente van a tener 45 cromosomas y ahí nace otra enfermedad. Entonces, por eso es importante saber cuántos cromosomas tiene cada uno de ellos. Y bueno, una de las partes del diagnóstico que nos les va a dar ahorita Linet, pues es el cariotipo que hacemos en nuestros pacientitos. Muy bien, Linet. Ay, perdón. Continuamos. Bueno, aquí en esta imagen
pues vemos que el papá aporta 23 cromosomas, la mujer aporta 24. Entonces es por eso que aquí se forman los 47, que es lo que forma la trisonomía 21. Aquí ya estamos viendo que la alteración, pues, la alteración de un cromosoma más, que es en el número 21. Sí, bueno, la mujer, tanto con la mujer, tanto como el hombre, deben de aportar los 23 pares para formar los 46 cromosomas que normalmente como ser humano debemos de tener. Más sin embargo, aquí pues ya estamos viendo que la mujer aportó uno de más. ¿Sí? ¿Sí soy bien, profesor? Sí. Así es. Entonces, aquí ya es cuando pues ya se produce la alteración y nuestro producto pues ya aporta los 47 cromosomas, o sea, uno de más. Así es. Pregunta del millón para todas. ¿Solamente la mamá puede pasar los 24 cromosomas o el papá puede tener 24 y la mamá 23? Ya Puede puede ser ser de ambos. de ambos. Sí, aquí no hay una predisposición que mamá tenga la culpa o que papá tenga la culpa. Ujú. A menos que mamá tenga 45 años y papá tenga 20 años, pues ¿a quién creen que le vamos a echar la culpa? Pues a la mamá, ¿verdad? O la mamá, como ahora se ponen con los sugars daddy, la mamá tiene 20 y el papá tiene 50, pues ¿quién va a tener la culpa? Pues el papá, ¿verdad? A menos que la mamá tenga muchas alteraciones y todo lo demás, entonces pues va a ser la mamá, pero si no va a ser el papá. Entonces, aquí no hay una predisposición que digamos, no, la culpa la tuvo mamá. Por ejemplo, hay otras enfermedades genéticas como la hemofilia, que la hemofilia la culpa la tiene la mamá, ¿sale? Entonces, ahí sí, la mamá es la culpable, el papá no, ¿sale? Entonces, esa enfermedad sí, pero en otros no. Ah, caray, eso me interesa, dice el neto. Efectivamente. Entonces, cualquiera puede tener la disfunción en el cromosoma extra. Precisamente aquí lo dice cromosoma extra, el 21. Entonces es donde tenemos la alteración. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿quién tiene la culpa del síndrome de Down? ¿Mamá o papá? La respuesta es ambos. ¿Sale? O me pueden poner ambos dependiendo la edad de la mamá y dependiendo la edad del papá. Entonces ahí es donde tenemos nosotros el problema con ese par extra. Y por ejemplo, si, bueno, dice que hay una trislocación, ya sea del 14 al 21, entonces cualquiera de esa trislocación, se queda con un cromosoma, ya sea cualquier 14, 15. Sí, así es. Y en eso no hay, bueno, en ese no hay ninguna afección. Sí, los pacientes tienen mayores afecciones y mayores características físicas, psicológicas o cognitivas y funcionales. El paciente es cuando vemos a los pacientes con un síndrome de Down así súper explosivo, es decir, tienen muchas más alteraciones a comparación de un cromosoma extra. Entonces es donde tenemos más alteraciones. Si se trasloca del 14 o del 22 al 21, dejan sin el par completo al 14 y al 22. Entonces tenemos alteraciones mayores, se expresa más el síndrome de Down. ¿Sale, vale? Muy bien. Continuamos, Linet. Profe, ¿me permite tantito? Unos minutitos rápido, 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 por favor. Va que va. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicas, por el momento en lo que regresa su compañera Linet? Mire, vale, Lupita, Adri. ¿A qué se debe que, bueno, que por el color de piel y todo eso, el color de pelo, que, bueno, a veces aunque sus papás sean morenitos, ellos son güeritos? Bueno, comúnmente se les llama, y ahorita lo vamos a ver en el cuadro clínico, bueno, se les llamaba, porque ahora ya no se les debe de llamar así, pacientes mongólicos o una facie mongólica. Mongólica porque los mongoles, así son, ¿sale? Entonces se llama con esa expresión. Hay alteraciones en toda esta, bueno, la región, sobre todo de la cara, como lo vemos, en el color de piel, en el color de pelo, por las alteraciones cromosómicas que da ese cromosoma extra o la traslocación que puede haber entre el 14 y el 22. Entonces, no se va a parecer a mamá ni a papá, ni en el pelo, ni en la cara, ni en las orejas, ni en la nariz, ni en los ojos, nada. Va a ser completamente diferente a todos los demás, precisamente por las alteraciones ya genéticas en el ADN de ese cromosoma extra.
y es lo que le da las características a todos los pacientes con síndrome de Down, que sean todos idénticos. Digo, varía dependiendo qué tan expresivo esté el síndrome de Down, pero todos los pacientes, si ponemos pacientes de síndrome de Down así paraditos, todos tienen que son chaparritos, con los ojos separados, la parte del tabique un poco más hundida, la frente más ancha, el pelo más delgado, el pelo más lacio, el pelo comúnmente fino, como dice ahí en la imagen. A veces son un poco más café, no es tan oscuro, salen güeritos y en ocasiones estos pacientes tienen trastornos mayores, es decir, por ejemplo, la otra expresión genética que es chin, se me fue, cuando salen muy blanquitos, que se cambian de color, no es el vitiligo, es ay, se me fue el nombre, perdón. Déjenme acordarme, pero que comúnmente tienen los ojos rojos, 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 bueno, la pupila roja y todos blanquitos, blanquitos, blanquitos. Uy, se me fue que los animales también salen así, Dios mío. Déjenme acordarme. Pero son precisamente por esas alteraciones genéticas que da el extra del cromosoma. Por eso todos se parecen. Vale, muy bien. ¿Alguna otra duda por ahí? Creo que Lupita iba a hacer una pregunta. Y por ejemplo, profe, cuando, por ejemplo, una persona que tiene síndrome de Down, y tiene un hijo, hay probabilidades que él también tenga o Sí, sí, puede que salga. tiene las mismas probabilidades que un paciente normal. No quiere decir que por el síndrome de Down todos sus cromosomas van a tener el par extra. Pueden haber óvulos o espermatozoides que tengan un normalidad, pero tienen mayor probabilidad de tener un hijo con síndrome de Down. Por eso estos pacientes, a menos que la expresión del síndrome de Down sea muy leve, pues tienen menor cantidad de alteraciones cognitivas o psicológicas y motrices, pues se les deja hacer una vida plena, pero comúnmente no, porque tienen probabilidades, muchas probabilidades de tener un hijo con síndrome de Down. Entonces, no. Yo creo que lo han visto, ¿no? Que esos pacientes, pues comúnmente no se casan y todo lo demás porque pues, tienen todos los derechos, pero hijos no, pues tienen mayor probabilidad. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Qué quiere decir nariz en silla de montar, en forma de silla Ah, de ok. montar? Ahorita contestamos esa pregunta en lo que nos expone Linet sobre el cuadro clínico, ¿sale, vale? Ya si no nos lo dice Linet, ahorita te explico por qué se llama de silla de montar. Muy bien, Linet. Gracias, profe. Bueno, el cuadro clínico, como primeramente encontramos la cabeza pequeña, creo que todos hemos visto pues cómo es un poquito reducida de esta parte y ya un poquito alargada. El pelo lacio es muy, muy, muy lacio y fino como cabello de elote prácticamente. La cara es redonda y pues un poquito alargada. Los ojos, esta parte la tienen como rasgadita, la parte de aquí la tienen rasgadita, como ojos de almendra, el párpado, pues, o la hendidura, la tienen súper, súper, súper caída, o como metida en la parte de la fisura del ojo. La boca es pequeña, es muy reducida a la de nosotros y la lengua la tienen grande o ya sea ancha. También ellos tienden a tener como muchas, no sé cómo se le llame, pero como muchas líneas en la lengua, sí, lineecitas que llegan a tener en la lengua. Y el paladar ojival. El cuello es corto y ancho. No sé si, bueno, han llegado a ver que el cuello, pues ellos lo tienen como que muy pegado hacia la cabeza, es muy, muy anchito, su complexión es una complexión ancha, ellos son anchitos de una estatura baja. Este, Prácticamente ellos, ahora sí que son anchitos de las manos, son anchitos de los pies, anchitos de los dedos, tienen los dedos cortos, tienen la cabeza corta. La nariz sencilla de montar. ¿A qué se refiere esto? A que la tienen como chatita. La nariz está chatita, la nariz, esta partecita de aquí que tenemos, la tienen boludita,
boludita y Esa parte de la silla de montar que nos estaba diciendo Linet, no sé si han visto las sillas de montar para los caballos, que tienen al frente para poderlo agarrar a la silla. No sé cómo se llaman las sillas, sinceramente, pero tienen como un, para poderlo agarrar la silla. Entonces, ese es lo boludito que nos dice precisamente Linet. Tiene lo boludito de enfrente, que sería lo de enfrente de la silla de montar del caballo. Después está plano y hacia abajo, y después hace como una ola hacia arriba. Es como tienen precisamente boludito, plano, 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 y ya después sube a lo que es el frontal. Eso es la silla de montar. La parte que nos dice de la lengua grande se llama macroglosia. Sale macro grande, glosa o glosio es lengua, entonces es microglosia. Tienen una cabeza pequeña que se llama microcefalia. La cabeza es muchísimo más pequeña y las orejitas son más grandes. Y los ojos casi siempre los vamos a notar separados. ¿Sale? No van a estar juntitos, bueno, no tan juntos como los de nosotros, pero la línea que separa no es tan ancha. Entonces el epicanto precisamente que nos menciona aquí se vuelve más hacia los lados y entonces los ojitos los tenemos más separados de lo común. Continuamos, Linet. bueno, también encontramos las alteraciones morfológicas de las orejas. Sus orejas pues son un poquito grandecitas, como que un poquito más para adelante. Las manchas de Brushfield, ellos en los ojos tienen unas pequeñas, pequeñas bolitas, 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 bolitas y bolitas, como creo que le puede cambiar a la siguiente diapositiva, profesor. ¿Sí? Aquí, mire, aquí en la otra, exactamente, estamos viendo las manchas de Brushfield, le digo que son estas bolitas que ellos tienen en las pupilas. Sus pies son planos y gorditos y tienen una separación entre entre el dedo gordito y el otro larguito lo tienen como que un poquito abierto, pero anchos. Ellos tienden mucho a estar con la boca abierta, así, por lo mismo de que la lengua es un poquito grande. Y aparte la boca es más pequeña. Nosotros ahí notamos a esos pacientes porque comúnmente si ustedes vean de aquí para acá hay una pequeña separación entre nuestra boca y los ojos, o sea, si hacemos la medición precisamente. En estos la separación es muchísimo más grande y la boca es más pequeña. Entonces la separación es más grande de lo normal. Entonces, lengua grande y boca pequeña, pues comúnmente los vamos a tener precisamente, y así los ven. Digo, dependiendo la estirpe del síndrome de Down, pero siempre lo vamos a notar así como nos está refiriendo Linet. Antes de que continúe Linet, el pie efectivamente tienen una alteración que se llama pie plano. No hacen la curvatura normal del pie, sino que lo encuentran completamente plano y tienen problemas ortopédicos. Y los deditos, así como vemos aquí en la imagen, entre el dedo gordo o el primer ortejo y el segundo ortejo, están muchísimo más separados, ¿sale? Y las abejitas o los pabellón auricular, que sí se llamaría pabellón auricular, que es toda la orejita, es un poco más grande y ancha. Y las protuberancias de la lengua que aquí tenemos, la lengua aparte de ser macroglosia, o sea, grande la lengua es en forma de geográfica, así se llama ese tipo de lengua, geográfica, es decir, vemos la lengua y parecería como un mapa, digámoslo así, como cuarteaduras, como lo vemos aquí, pero hacen como un mapa, por eso se llama geográfica. Muy bien, Inés. Continuamos. Bueno, y aquí pues también así ay, se me fue el nombre, en este ultrasonido, podríamos mirar cómo viene a la detección, perdón, para el síndrome de Down, ya que debido a que ellos tienen el cuello pues reducido, entonces así se estaría viendo en una ecografía, ultrasonido. Pues por eso es importante y ahorita lo vamos a ver en el diagnóstico sobre las ecografías. También aquí la parte importante de la palma, aquí dice pliegue de la palmar transverso único. No tienen todas las líneas que nosotros tenemos en nuestra manita. Se desvanecen y solamente tienen una de las líneas, que es la línea más grande que nosotros encontramos
desde la articulación o el espacio del primer ortejo y el segundo ortejo hacia abajo. Los demás se llegan a borrar. Y aparte la mano, como dijo Linet, más pequeña y más gruesa. Y su dedo entre el dedo gordito y el segundo están un poco más separados que el de nosotros. Entonces, son alteraciones que da precisamente nuestro cromosoma extra. Muy bien, Linet. Continuamos. Las complicaciones que podemos encontrar en un niño con síndrome de Down son los defectos cardíacos. Aproximadamente la mitad de los niños con síndrome de Down nacen con algún tipo de defectos cardíacos congénito, de acuerdo a la alteración que se encuentra en ellos. Defectos gastrointestinales. Algunos niños con síndrome de Down presentan anomalías gastrointestinales que pueden comprender anomalías de los intestinos, el esófago, la tráquea y el ano. En algunos casos pueden ser que los niños sean, que puedan tener estreñimiento, que algunos puedan desarrollar la gastritis, que puedan tener el proceso de intestinos lentos, me parece, ¿Perezosos? y trastornos inmunitarios debido a las anomalías del sistema inmunitario. Demencia. Las personas con síndrome de Down tienen un riesgo enormemente de mayor demencia. Esto, pues, aquellos son más fáciles o se les olvidan mucho más fáciles las cosas. A una cierta edad, ellos ya van adquiriendo lo que es la demencia. Obesidad. Las personas con síndrome de Down tienen una mayor tendencia a ser obesitos. Esto debido a una alteración con la tiroides. Entonces, por eso es que ellos pues tienden a ser más obesos. Y también presentan leucemia. Los niños pequeños con síndrome de Down tienen un mayor riesgo a presentar leucemia. Es lo que hablábamos la clase pasada o antepasada de las leucemias, que pacientes con síndrome de Down tienen con frecuencia tener este tipo de cáncer. ¿Qué otras complicaciones se encontraron, chicas, aparte de las que ya nos acaba de mencionar su compañera? ¿Qué otras complicaciones? Bueno, yo encontré que también es más con la columna vertebral. Sí, por la obesidad que tienen también hay alteraciones óseas y el desgaste óseo en estos pacientes es más rápido. Lo que decía de la obesidad ahorita, Linet, sobre la tiroides, ellos tienden a tener un hipotiroidismo. Hipotiroidismo es la complicación o la enfermedad que ellos tienen y con eso pues aumentan más el peso. También tienden a tener problemas cardíacos. Ellos tienen una enfermedad que se llama, bueno, no todos, pero la complicación en el corazón se llama tetralogía de Fallot. Se los pongo ahorita en el chat, que responde aquí mi computadora porque se trabó. La tetralogía de Fallot es unas alteraciones congénitas en el corazón y en los grandes vasos. Entonces ellos tienden a ser precisamente complicaciones cardíacas. Como les decía, el síndrome de Down es muy explosivo o es muy, expresivo, tienden a tener todas las complicaciones habidas y por haber que estamos mencionando. Tetralogía de Fallot. Se los pongo en el chat. Esa es la enfermedad cardíaca que comúnmente tienen ellos. Anemia también llegan a tener, trastornos inmunitarios, como nos había comentado, enfermedades gastrointestinales como estreñimiento crónico, pacientes con síndrome de colon irritable o colitis o colon perezoso, alteraciones en el páncreas, hay una disminución de la secreción de insulina y los pacientes llegan a tener ya sea diabetes tipo 1 o tipo 2. Comúnmente es la tipo 2, aunado a los trastornos endocrinos que tenemos, como el síndrome de ovario poliquístico, como la diabetes, como el hipotiroidismo, como alteraciones en la glándula suprarrenal. Como estos pacientes tienen una disminución en la cantidad de la masa encefálica, por eso los trastornos cognitivos, uno de ellos es la demencia que a corto plazo pueda presentar. En lugar de ser una demencia senil, la demencia va a 25 o 30 años y los pacientes pues, empiezan a tener todos esos trastornos.
Por eso vemos a pacientes que pues siempre viven con papás porque no son autosuficientes, dependiendo, vuelvo a referir, el tipo de expresión del síndrome de Down, porque hay expresiones muy leves que apenas son perceptibles, a lo mejor nada más con la cara, pero por lo demás los pacientes pueden hacer y deshacer de su vida mucho, ¿sale? Entonces va a depender, pero esa demencia aún así va a estar latente en ese tipo de pacientes a pesar de la expresión del síndrome de Down. Entonces, ¿Y no sé, eso a qué se debe? O sea, ¿cuál? ¿a qué se debe de que hay algunos que apenas si se les nota y no tienen tantas complicaciones, que Depende, aunque sea tengan un cromosoma de más, o sea, eh, todos? dependiendo la activación de ese cromosoma y la cantidad de genética o de genes sí, de genes que tenga ese cromosoma extra. Entonces va a depender esa actividad que requiera ese cromosoma extra. Digo, los que mayormente tienen las complicaciones y todo lo demás son cuando tiene la traslocación del 14 y del 22 al 21. Es cuando la expresión del síndrome de Down es, como les dije, la palabra no es correcta, explosiva, es más bien que el cuadro clínico es muy florido, ¿sale? Entonces es cuando tienen ese tipo de alteraciones. Les dejo de compartir tantito. Nos conectamos y nos desconectamos para la última parte de la clase, por favor. Las veo en un segundito, chicas. Para